hidráulica en válvula de compuertas y válvula de alivio. Apertura. ¿Cuáles son las normas generales para el desarrollo de la clase? A ver, díganme ustedes. Los escucho. Respetar la opinión de los demás. ¿Cómo dices, Alejos? Respetar la opinión de los demás. Respetar las opiniones de de los demás integrantes, ¿no? En general, ¿no? Así como docente a los compañeros. Muy bien, ¿qué más? Dar la mano. Ya, ok. Gil nos dice, a ver, Panduro nos dice el orden, mantener el orden, ¿no? Cuando participen por audio, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, trabajar en equipo. En el momento que, en el momento que quiero intervenir, acciono el micrófono, pero apenas acabo de intervenir, entonces apago el micrófono, ¿no? Muy bien. Entonces, básicamente, manteniendo esas reglas generales, vamos a poder desarrollar una mejor clase, ¿no? Y ahora les hago una pregunta, ¿qué vimos en la clase anterior? ¿De qué trató la clase anterior? Los tipos de válvulas, ¿no? Los tipos de válvulas. De bombas hidráulicas, perdón. Ah, Estaba viendo un tema mío. bombas, ¿no? Los tipos de bombas, ¿no? ¿Y qué tipo de bombas, recuerdas? La de engranajes, Engranaje, las rotor pero rotor, más. y Helicoidal. ¿No? Hay bombas positivas, bombas no positivas, bombas axiales, ¿no? ¿No? Ok, entonces vimos todo eso, ¿no? Vimos de que la bomba positiva son capaces de desarrollar gran potencia, ¿no? Gran potencia, ¿no? Mientras que las bombas no positivas no generan gran potencia, ¿no? ¿Y por qué generan gran potencia? Porque soportan altas presiones, ¿se acuerdan? ¿No? Y la pregunta, por qué es que logran altas presiones a diferencia de las no positivas? ¿Por qué? Porque existe poca luz entre sus componentes móviles, ¿no? Como existe poca luz entre sus componentes móviles, entonces no permite a que el aceite retorne, generándose ¿qué cosa? Presión, ¿no? Solamente hay flujo en un sentido. Muy bien, ahora vamos a ver las válvulas de compuerta y válvulas de alivio. Ajá. ¿Qué conocen de estas válvulas? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué es importante repasar este tema? porque las válvulas de comporte de alivio son como una medida de seguridad para el sistema hidráulico, ya que ayudan a liberar el exceso de presión. Correcto, correcto. Ante un exceso de presión se podría generar daños, es lo que entiendo. Sí, profesor. Podemos descalibrar las válvulas y las electroválvulas. Ajá, ok. Más que descalibrar es que el sistema no soporta altos niveles de presiones. Es decir, está diseñado para un rango de presiones, ¿no? Y si supera ese rango de presión, entonces el sistema podría fallar, ¿no? ¿Qué cosa podría fallar? Bueno, puede reventar mangueras, de repente pueden romper sellos, ¿no? O se puede generar contrapresiones en las válvulas si no te accionan. Entonces puede generarse diferentes válvulas en el sistema. ¿Ya? Muy bien. El objetivo.
el objetivo cuál es identificar los tipos de válvulas de compuerta, explicar el funcionamiento de la válvula de alivio, ¿no? Vamos a explicar así como entender. Y y ver la funcionabilidad de estas válvulas, ¿no? Muy bien. Pero antes de seguir vamos a proceder con el inglés, ¿ya? Muy bien. Bien, válvula de compuerta. ¿Qué es una válvula de compuerta? Es un componente que te va a restringir el paso del fluido, ¿ya? Que te va a restringir el paso del fluido. En la imagen que nosotros vemos, observamos una válvula de compuerta que es variable. ¿Por qué es variable? Porque te permite generar giros que cuando tú lo vas accionando, cuando tú lo estés accionando, ¿qué es lo que vas a lograr? Vas a lograr que este componente de color amarillo se empiece a bajar, ¿no? ¿Para qué va a empezar a bajar? Para restringir un flujo, ¿no? Entonces, normalmente lo que yo espero es de que cuando yo gire ese componente de amarillo hacia la derecha, va a restringir el paso, ¿no? En forma horaria, mejor dicho, ¿no? Y cuando gire en forma antihoraria, el flujo va a pasar con facilidad, ¿no? Es lo que se espera, ¿sí? En la simbología ISO, ¿cómo se representa? Se representa de esa forma, ¿no? Mira, de esa primera forma, ¿ya? De esa primera forma. O ustedes también lo pueden encontrar de esa segunda forma, ¿no? Donde existe una raya y un significado de restricción. Restricción es esto en simbología ISO, miren. Eso de ahí es restricción. ¿Ya? Eso es restricción. Pero lo que ven ahí, lo que he dibujado en la parte superior es una restricción fija. Ya, es una restricción fija. Profesor, y si yo quiero dibujarla como variable, entonces simplemente le añado ¿qué cosa? ¿Qué le añado? Le añado solamente una flecha, ¿no? Indicando de que es variable. ¿Ya? Entonces, esa simbología te representa una restricción variable, ¿no? ¿Qué significa que sea variable? Que va a tener su tornillito, ¿no? Para ajustar o desajustar de acuerdo a lo que uno requiera. ¿Ya? Y esta última imagen, la 3, esa última imagen, ¿no? Representa un componente que restringe el paso, ¿no? Restringe el paso. Que está normalmente cerrado. ¿Qué significa? De que cuando el aceite quiera venir desde arriba hacia abajo, ¿con qué se va a encontrar? Se va a encontrar con un bloque. Ya, se va a encontrar con un bloque. Se va a encontrar cerrado, correcto. ¿No? ¿No? Hacia la salida va a estar cerrado. ¿Qué significa? Que no va a pasar, ¿no? A menos que alguien venga y ¿qué cosa va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? Va a accionar, ¿no? ¿Cómo? Mecánicamente, mira. ¿Por qué? Porque es la simbología de un botón, ¿no? De un pulsador, ¿no? Entonces alguien mecánicamente va a activar y cuando active recién esa flechita que está desalineada, esa flechita que estoy dibujándola, ¿no? Que ven desalineada, ella recién va a pasar a este punto punteado, ¿no?
recién va a pasar, ¿no? Y cuando pase, recién el aceite va a poder salir hacia el punto B, ¿no? ¿Desde qué punto? Desde el punto A. Recién ahí, ¿no? Mientras no accione, mientras no accione, siempre va a estar desalineado y cerrado, ¿ya? Listo. El efecto de orificio restrictor es aquella restricción que el fluido va a encontrar en su paso, ¿no? Aquella restricción que el fluido va a encontrar en su paso se llama como efecto de orificio restrictor, ¿ya? ¿Ya? Efecto de orificio restrictor. Listo. A ver, ¿tenemos preguntas o no? No hay preguntas. Mira, si por ejemplo tenemos este circuito hidráulico, mira, tenemos este circuito hidráulico. En este circuito hidráulico vamos a reconocer algunos componentes, ¿no? En la parte inferior, ¿quién está? ¿Quién está? El vástago, profe. Eh, ya, eso que estoy señalando de rojo, ¿qué cosa es? La bomba hidráulica, profe. Es la bomba hidráulica, ¿no? Es aquel componente que cambia la energía mecánica en energía hidráulica. ¿Ya? Listo. Después tenemos, ¿qué más? ¿Qué estoy señalando ahora? Una válvula Antirretorno. 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 ¿Qué significa que sea una válvula antirretorno? Significa que es una válvula que no va a permitir que el flujo regrese, ¿ya? De solo ida, ¿no? Como dice el compañero Carpio, ¿no? Es en un solo sentido, ¿no? Después, ¿qué vamos a tener? Una válvula de flujo, ¿no? Es una válvula que va a controlar el flujo, ¿no? Que es justo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Se va a controlar el flujo. ¿Cómo va a controlar el flujo? Restringiendo, ¿no? Restringiendo, ¿no? Ya, después ¿qué tenemos? Después tenemos una válvula direccional. Se llama válvula direccional aquella válvula que te va a permitir enviar el flujo según ¿A dónde? como quiera, como defina el operador, ¿no? Por ejemplo, digamos de que eso es posición 1 y este otro punto es posición 2, ¿no? Actualmente está en la posición 1, actualmente está en la posición 1. Y cuando está en la posición 1, el aceite va a venir de frente y se va a ir hasta la parte de la cabeza del pistón. Y la parte del vástago al pistón se va a conectar a los otros puntos de la válvula de dirección. ¿Para qué? Para irse a dónde? Al tanque. Mira, al tanque. ¿Ya? Pero ojo, cuando pasa por la válvula de antirretorno, no se va solamente a la válvula de flujo, también se va hacia dónde? A la limitadora. A la válvula limitadora, ¿no? ¿Y para qué A la válvula de alivio sirve la válvula limitadora o válvula de alivio? ¿Para qué sirve? ¿No? es para cuando Regula las la presión del sistema. Para limitar, ¿no? Para limitar la máxima presión en el sistema. Le envía a tanque. Para limitar la máxima presión en el sistema, ¿no? Y sí, está siendo grabada la clase, ¿ya? Grabada la clase. Ya. Entonces, esto que les acabo de mostrar es un circuito hidráulico, ¿ya? Un circuito hidráulico básico. ¿Ya? ¿Preguntas acá, estimados? ¿Tenemos preguntas? No hay preguntas.
Listo. Entonces, la válvula de control de presión, válvula de control de presión. La válvula de control de presión son componentes utilizados para mantener la presión adecuada e ideal en el sistema hidráulico, ¿no? Entonces, son las encargadas de mantener una presión ideal en el sistema hidráulico, ¿ya? Ellas van a permitir de que no sobrepascan, de que no llegue a excesos de presiones, pero ¿para qué no va a querer eso? Porque las presiones altas pueden dañar el sistema, profesor. Porque pueden dañar el sistema. Correcto, correcto, ¿no? Cuando un fabricante construye un sistema hidráulico, lo construye pensando en que va a trabajar en un rango de presión, ¿no? Pensando en eso, ¿no? Y no piensa para un exceso de esa presión, ni tampoco piensa para una presión muy baja a lo que él tiene ideado, ¿no? ¿Por qué? Porque ese el hecho de crear ese tipo de sistema para determinada presión tiene que cumplir cierto trabajo. Entonces todo parte de la necesidad, ¿no? De lo que quiere hacer, ¿no? A partir de lo que quiere hacer va a definir las presiones necesarias, ¿no? Si es muy poca presión, entonces no va a tener mucha potencia para realizar el trabajo, ¿no? Y si tiene mucha presión, entonces se puede dañar el sistema, ¿no? Porque es demasiada presión para la construcción, ¿no? Y ojo de que cuando alguien fabrica un sistema va a soportar mayores rangos de presiones, entonces va siendo más caro, ¿no? Más elevado el precio. Ya, ojo, la función de la válvula será la misma, aunque el diseño podría cambiar. ¿Qué significa eso? De que existen múltiples diseños en las válvulas de alivio, ¿no? Existen múltiples diseños. ¿Ya? Pero sin embargo, la función siempre es la misma. La función siempre es de limitar. ¿Ya? Esa es la función. Algunos tipos de válvulas de control de presión. Miren, algunos tipos de válvulas de control de presión, ¿no? Que controlan la presión, que es diferente, ¿no? O sea, que trabajan en base a la presión. Ya, esos tipos de válvulas que trabajan basados en la presión son válvulas de alivio, válvulas de secuencia, válvulas reductoras de presión, presión diferencial y válvulas de descarga. Entonces, son estas algunos de los tipos de válvulas que trabajan en función de su presión, ¿no? Y vamos a centrarnos en la primera, ¿no? En la primera, ¿ya? Que es válvula de alivio, ¿no? O también llamada VLP, ¿no? Válvula limitadora de presión. Listo. Entonces, la válvula de alivio. Los sistemas están diseñados para operar en un rango definido de presión, ¿no? Lo que hemos mencionado antes, ¿no? Y cualquier exceso podría generar alguna falla, ¿no? Para eso, esta válvula se encarga de que no exista un exceso, no existan picos de presión, ¿no? Porque cualquier momento se puede generar un alto pico de presión, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué se puede generar un pico de presión? Cuando la máquina está cargando este material, profesor, ¿Ya? ahí actúa la válvula de alivio porque no solamente tiene la presión del sistema, sino la presión que genera la carga y va a comprimir la cámara del cilindro y esa presión va hacia la válvula de alivio y la válvula de alivio lo manda al tanque, profesor. Correcto. Correcto, ¿no? Y ojo que nosotros hablamos de picos de presión cuando hay un instante donde se genera la presión, un instante muy pequeño, ¿no? Y eso eso generalmente ocurre cuando hay golpes en el sistema, ¿no? Golpes externos. No, se genera un golpe porque cayó una piedra y golpeó el cucharón, ¿no?
eso se transmite a través de los cilindros hidráulicos como un pico de presión. Y ese pico de presión puede dañar el sistema. Y ahí es donde trabaja rápidamente ¿quién? La BLP. ¿No? ¿Qué es lo que hace? Saca aceite desde el sistema, y lo deriva ¿hacia dónde? Hacia el tanque. ¿Cómo hace eso? ¿Cómo logra eso que estamos mencionando? Vamos a verlo acá, ¿no? Por ejemplo, acá en esta gráfica vemos a la BLP, ¿no? Vemos ahí a la BLP. ¿Ya? Donde en la parte roja está la presión del sistema, ya la presión del sistema. ¿Ya? Y la parte azul, ¿qué cosa es? La conexión a tanque. ¿Ya? Entonces, hay un resorte que va a sellar mediante un spool. ¿A quién? A esta cámara, ¿no? Lo va a mantener cerrado. Es decir, en la parte roja, en el sistema, se van a generar todas las presiones del trabajo, ¿ya? Durante el momento que está trabajando, está sellado, ¿ya? Está sellado. Pero se mantiene sellado, ¿por qué? Porque la fuerza del resorte es mayor que ¿quién? La fuerza hidráulica. ¿Ya? La fuerza de resorte es mayor que la fuerza hidráulica. ¿Ya? La presión está generando y no lo mueve, ¿por qué? Porque la fuerza de resorte es mayor. ¿Ya? Es mayor. Ok. Ahora, mientras esté trabajando en el rango de operación en las presiones ideales, se va a mantener cerrado. Pero ¿qué ocurre si de pronto se genera un pico de presión en el sistema? Entonces, inmediatamente esa parte roja se va a elevar en presión. Esa presión multiplicada por el área. Profesor, ¿cuál es el área? Ya, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cuál es el área. Miren, miren. Presión es igual a ¿qué? Ustedes saben. Díganme. Muy bien, Quiroz. Fuerza entre área, ¿no? Fuerza. Bien, muchachos. Eso es presión, ¿no? Entonces, de acá yo puedo sacar fuerza. ¿Qué cosa es fuerza? Área por presión, ¿no? Área por presión. ¿No? Área por presión. ¿No? Entonces, la presión es lo que se genera en el sistema, ¿no? Y el área, ¿cuál sería el área? Si es que tú te das cuenta, esto de acá es una sección circular. Es decir, el aceite va a estar empujando toda esa zona, ¿no? Va a estar empujando toda esa zona. Eso significa de que a medida que va elevándose la presión, entonces la presión va ejerciendo fuerza sobre toda esa zona, ¿no? Está ejerciendo fuerza, ¿ya? Y esa presión es una constante. Esa presión es una constante. Y esa área, mejor dicho, área y donde actúa la presión, ¿no? Entonces, esto es una constante, siempre es una constante, ¿no? ¿Qué es lo que varía? Lo que varía es la presión. A medida que aumenta la presión, si esta presión aumenta, entonces, ¿qué va a pasar con la fuerza? La fuerza va a aumentar también, ¿no? La fuerza va a aumentar, ¿ya? Pero va a llegar un momento en que esa fuerza va a ser tan elevada que va a vencer al resorte, ¿no? Al resorte. Y cuando vence al resorte, mira, la presión se va a aliviar de la parte roja a la parte azul. Se alivia la presión. Entonces se limita la presión, ¿sí o no? Se limita.
Es decir, esa presión está pasando de 50 psi, 60 psi, 70, te soporta el sistema, 70. ¿Por qué? Porque digamos que la acción del resorte equivale, digamos, a 2000 psi. Ya, digamos que la acción del resorte equivale a 2000 psi. Ya, por el área, ¿no? Por el área. ¿Ya? Pero más o menos esa fuerza equivale a ello. ¿Ya? Entonces, cuando la presión en el sistema, la presión E es de 200 psi, ¿lo mueve? No, profe, no lo mueve. 500, Tampoco, profe. 1200, Aún no se mueve, profe. 1900, Tampoco, profe, se mantiene. ¿no? Ya está, ya empieza a sentir el resorte, ¿no? Ya poco a poco esa fuerza se va equiparando, ¿no? Cuando llega a 2000, Sí pasa, profesor, porque vence la resistencia del resorte, profe. cuando llega a 2000 llegas a un punto de equilibrio, ¿ya? Entonces, en 2000 estás a punto de moverlo, pero no llegas a mover todavía. Ya, pero sí estás a punto de moverlo. ¿Está bien? En 2000. ¿Ya? Te pregunto, 2001 PSI, 2001 PSI sí se mueve, ¿no? Pero ¿se mueve poquito o se mueve bastante? Se mueve poco, ¿no? Muy poco. Y si se mueve poco, ¿cuánto aceite va a pasar de la parte roja a la parte azul? ¿No? Ahí, mira, si es que el PSUE es de 2000, entonces significa que la diferencia de presión, mira, la diferencia de presión, ¿cuánto va a ser? Va a ser un PSI, ¿no? Eso es la diferencia de presión. Entonces, como hay una diferencia de presión, va a pasar aceite, pero va a pasar poquito. Pero ahora, digamos que la diferencia de presión ya no es un PSI, ¿ya? Ahora la diferencia de presión es 10 PSI. ¿Qué pasó con el flujo del sistema? Con, con el fluido. Pasa mayor cantidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si diferencia de presión, esa diferencia de presión ahora ya no es 10, ¿no? Ahora es 80. Aumenta, ¿no? Aumenta más todavía. ¿Te das cuenta? Entonces, gracias a la diferencia de presión, va a aperturar más o menos ese pase de aceite desde el sistema hacia el tanque, ¿correcto? ¿Ya? Y lo que quería, bueno, es lo que quería mostrar con esta gráfica. ¿Tenemos preguntas? Profesor, una consulta. Dime. Las válvulas de alivio ya vienen prescritas con una cantidad de presión que pueden soportar, o por catálogo, o si es el manejo es mecánico, o también hay válvulas que son de acción electrónica. Es mecánico. Es mecánico. Existen otro tipo de válvulas que no dependen solamente de la parte mecánica, sino tiene una línea adicional que le ayuda a aumentar o bajar la presión a ese resorte, ¿no? A eso se llama línea piloto.
¿no? Pero siempre, Ya me sabes. pero siempre hay un resorte que mecánicamente lo cierra. Ya. Ya, y gracias a esa diferencia de presión y el caudal que sale por ahí y determinando también el tiempo, yo puedo calcular qué cosa, puedo calcular el trabajo, ¿no? Trabajo, ¿qué cosa es? Es la diferencia de presión por caudal por tiempo, ¿no? Diferencia de presión por caudal por tiempo, ¿ya? Entonces ya hemos definido lo que es presión, ya hemos definido lo que es el área de acción, ¿no? Ya hemos definido lo que es trabajo, ¿ya? Y, muy bien. ¿Hay preguntas adicionales? No. Muy bien. Ahora nos toca hablar sobre válvulas de alivio simple, ¿no? Esta es una válvula de alivio simple, ¿no? La presión de apertura. ¿Qué cosa es presión de apertura? Presión de apertura. Presión de apertura es aquella presión, ¿no? Aquella presión que es necesaria para llegar ¿a dónde? Para llegar al estado de equilibrio en la válvula de alivio de presión. ¿Qué significa eso? De que acá, ¿cuánto es la presión de apertura? ¿Cuánto es la presión de apertura? 2000 psi. Y si generas 2100 psi, ¿eso es presión de apertura? No, no. Entonces, presión de apertura es esa presión mínima para llegar, para empezar a abrir, para empezar a dejar pasar fluido al tanque, ¿no? Es esa presión mínima, ¿no? O llamamos también presión de equilibrio, ¿no? Ok, mira, entonces, ante una resistencia de paso de flujo se puede generar leves presiones en el sistema, ¿no? Ya, si la presión generada es la que inicia la apertura, ¿no? Si esa presión es la que genera un movimiento en ese, empieza ya quiere mover a ese resorte, eso se le llama presión de apertura, ¿ya? Cracking pressure, ¿no? Ya, eso es presión de apertura. ¿Listo? Entonces ya sabemos qué cosa es presión de apertura, ¿no? En una VLP, una válvula de alivio de presión, ¿ya? Listo. No hay preguntas, continuamos. Listo. Ahora, cosa es presión regulada. Presión regulada. Presión regulada. Presión regulada es aquella presión eh, que, que te soporta el sistema cuando está es en el estado cuando la VLP está abierto lo máximo posible. Lo máximo posible. A ver, vamos a ver acá. En el caso exista un exceso de flujo en el sistema, se incrementa la presión del circuito, ¿no? El incremento de la presión del circuito supera la nueva tensión de resorte y abre más la válvula de alivio, lo abre más. Entonces, el paso de aceite es mayor, ¿no? Si en el proceso el máximo volumen de aceite en exceso está fluyendo a través de la válvula de alivio, esta es la regulación de la presión, eh, presión regulada, ¿no? O la presión de alivio de la VLP. ¿Ya? Eso significa de que, por ejemplo, eh,
Ya sabe lo que es presión de apertura. Ahora, presión regulada es cuando la presión en el sistema es máxima y se abre lo más posible, ¿no? Se abre lo más posible la válvula de alivio principal, ¿no? Ha superado y está pasando el fluido constantemente a través de la válvula de la BLP. Está pasando a través de ella. En ese momento que está pasando a través de esa válvula, tienes una presión. Tú tienes una presión que te marca el manómetro. Esa presión se llama presión regulada. Esa presión se llama presión regulada. ¿Ya? Entonces, en una BLP vamos a tener esos dos tipos de presión. Una que es inicial en la apertura y otro que es la presión regulada. ¿Ya? La presión regulada. ¿Ya? Bueno, y estos valores son aproximadamente iguales, ¿no? Pero no son iguales, son diferentes, ¿no? Por ejemplo, cuando tú más adelante hagas tus evaluaciones en máquinas, tú vas a poner el manómetro en el sistema y vas a calar el sistema, ¿no? Vas a ver, que los sistemas se van a disparar, no, las presiones se van a disparar y te va a censar el manómetro un valor, ¿no? Y ese valor lo vas a comparar con lo que te mande fabricante, ¿no? Y ahí tú vas a definir si la BLP está dentro del rango o está fuera de rango, ¿no? Si está fuera de rango, entonces lo calibras. Pero ojo, ese valor que te va a salir se llama presión regulada. ¿Qué significa? Que lo que el fabricante te da es la presión regulada, la presión a la cual va a trabajar. Y la presión de apertura es un valor ligeramente menor, ¿no? Y esa presión de apertura no lo ves en máquina, sino lo ves en laboratorio. ¿Ya? Sino que es importante mencionar de que existen esos tipos de presiones para ver exactamente desde cuándo empieza a trabajar, ¿no? Y hasta dónde trabaja la válvula, ¿no? Desde qué presión empieza a trabajar hasta qué presión trabaja, ¿no? Listo. Entonces, se tiene en cuenta estas dos presiones. Sin embargo, en máquina solamente vas a tener en cuenta la presión regulada. ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? ¿Hay preguntas? No hay preguntas. ¿Todo bien? Muy bien. Válvula de alivio simple. Válvula de alivio simple. Mira, esto que ven es una válvula de alivio simple, ¿no? Y es algo rápido. A ver, por favor, si es que tienen dudas, me hacen saber para ayudarles con el tema, ¿no? Ya, en primer lugar, esto de acá es una válvula de alivio simple, una BLP. Mira, y esta BLP es bien fácil de entender. Ya. Entonces, ¿de qué empezamos? Empezamos de la presión en el sistema, ¿no? La presión en el sistema. El aceite viene en ese sentido, ¿no? De izquierda a derecha. Cuando viene de izquierda a derecha, hay una conexión acá, mira, hay una conexión. Ya, hay una conexión. Normalmente está cerrado, mira, no va a pasar, ¿no? Pero está cerrado, ¿no? Y entonces ese aceite, hacia dónde se va? Mira, hacia dónde se va ese aceite. Se va a pilotar a la válvula, ¿no? Hace un pilotaje a la válvula, ¿ya? Cuando esa presión en el sistema es bajo, entonces está normalmente cerrado. ¿Qué significa? De que no hay salida hacia dónde. No hay salida hacia dónde. ¿Cómo se llama la otra parte? No hay salida hacia dónde. Hacia el tanque, profe. Correcto, no hay salida hacia el tanque. Mira, no existe salida hacia el tanque. Porque está normalmente cerrado.
¿no? Pero ¿qué pasa a medida que aumenta esa presión? A medida que aumenta la presión, ¿qué va a ocurrir qué va a ocurrir con ese sistema? Va a La querer, presión va claro, va a querer vencer ¿a quién? al resorte. Al resorte, ¿no? Moviendo la posición de la flecha, ¿no? Pero el resorte se resiste, mira, el resorte se resiste. ¿Por qué? Porque ese resorte tiene una tensión. No te dice que es variable todavía. Ya, pero mira, pero tiene una tensión y no le va a ganar. ¿Por qué? Porque la fuerza de resorte es mayor a la fuerza que genera la presión, ¿no? Pero a medida que sigue aumentando esa presión, entonces sigue moviendo esa flecha un poquito más abajo, un poquito más abajo, un poquito más abajo, hasta que logra ¿qué cosa? Hasta que logra ¿qué? Alinear el punto P de entrada con el punto T de salida, hasta que logra alinear. Y una vez que logra alinear esa presión, ¿qué ocurre con el flujo? ¿Qué ocurre? ¿Hacia dónde se va? Se va hacia el tanque, ¿ya? Aquí. Bien, Gago. Se va hacia el tanque, ¿no? ¿Y por qué se va hacia el tanque? Porque el sistema ya llegó a la presión límite, ¿no? Ya, entonces, gracias a ese funcionamiento, esa válvula siempre va a controlar la máxima presión en el sistema. ¿Ya? Siempre va a controlar la máxima presión en el sistema. Listo, quedó claro, ¿no? Ahora sí, claro, como el agua turbia. Ya, ya, listo, muchachones. Ya, mira, acá tenemos una pequeña gráfica. Ya, acá tenemos una pequeña gráfica, ¿no? Donde acá tenemos una presión inicial que es mínima y una presión, una PE, una presión de entrada que es mínima y una presión entrada que es máxima, ¿no? Esto de acá, esa línea azul, es el límite de potencia, ¿ya? Es la potencia que se va generando en el sistema, ¿ya? La línea azul. Es la potencia que se va generando en el sistema, ¿no? En la línea horizontal inferior, ¿qué cosa vamos a encontrar? La cantidad de ¿qué? De caudal, ¿no? De caudal, ¿no? Correcto, Quiroz. Y en la línea vertical, ¿qué cosa vamos a encontrar? La cantidad de ¿qué? De presión, ¿no? Entonces es una es una figura donde te muestra presión versus caudal, ¿no? Presión versus caudal. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿qué te dice? Te dice que a medida que va aumentando la potencia, va aumentando la potencia. ¿Por qué va a aumentar la potencia? Porque se va generando más energía en el circuito hidráulico, ¿no? Se va generando más energía en el circuito hidráulico, ¿no? A medida que va generando mayor potencia, entonces la potencia máxima tiende a mantenerse, ¿no? Pero va a llegar un momento en que se apertura, ¿no? Se apertura el flujo o la conexión entre el sistema y el tanque, ¿no? ¿Y dónde es? Es acá en este punto, en Q máximo. En Q máximo ya se apertura, ya se abre. Entonces ya no permite a que siga, continúe la gráfica, ¿no? No permite que continúe la gráfica, ¿no? Entonces es lo que ocurre en el sistema cuando comparas el caudal con la presión, ¿ya? El caudal con la presión. El caudal tiende a, la presión tiende a aumentar, ¿no? Tiende a aumentar. Se mantiene, ¿no? Pero tiende a un ligero aumento, ¿no?
pero solamente hasta cierto punto, ¿no? ¿Quién hace este trabajo de mantener la máxima presión? ¿Quién hace ese trabajo? ¿Quién? La válvula de alivio, ¿no? Ella se encarga de eso, ¿no? Inicialmente hay poco caudal, va incrementándose el caudal, se va incrementando el caudal, ¿no? Y después va a llegar un momento en que va a decir ya basta, ahí nomás, ¿no? Y la válvula de alivio ya está aperturada, ¿no? Evitando a que siga incrementándose la presión. ¿Ya? Listo. A ver, así como tenemos la válvula de alivio simple, también tenemos la válvula de alivio piloto, ¿no? ¿Tenemos preguntas o no? A ver, preguntas, muchachos, preguntas. ¿Tenemos preguntitas? ¿Preguntotas? No hay preguntas. Continuamos. A ver, Carpio, ¿cuál es tu pregunta? Te escuchamos. Dime, Carpio. Todo claro. Ya, ya, listo. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre la válvula de alivio pilotada. Mira, la válvula de alivio pilotada. Eh, vamos a explicarlo rápidamente, ¿no? En la parte inferior, ya lo que estoy marcando de rojo, mira, toda esa parte. Ahí que tenemos, mira, tenemos un motor eléctrico que genera movimiento a una bomba. Y esta bomba va a generar movimiento ¿a quién? A un motor hidráulico. Y así, mira, y así, esta, este motor hidráulico va a generar energía mecánica. ¿Para qué? Para un trabajo, ¿no? Para un trabajo específico. ¿Ya? Ok, entonces tenemos una bomba, tenemos un motor hidráulico y ese motor hidráulico va a generar un trabajo. Por ejemplo, ese motor lo que podría hacer es empezar a taladrar el piso, ¿no? ¿No? O por ejemplo, podría ser una de estas compactadoras, ¿cierto? ¿Ya? O de repente puede ser un motor hidráulico que empieza a comprimir algunos objetos, ¿no? Para reducir el tamaño, ¿no? Entonces hay múltiples aplicaciones. ¿No? Pero ojo, de que a medida que va a trabajar generando energía para mecánica para desarrollar un trabajo, así como una prensa hidráulica, correcto. A medida que va a generar trabajo, ok, acá en el sistema vas a generar presión. Pero ¿qué pasa si esa resistencia es muy alta? Entonces las presiones se van a elevar demasiado y va a fallar o la bomba o el motor hidráulico, ¿no? O la bomba o el motor hidráulico, ¿no? Y a la vez que vas a generar altas presiones, ¿no? Entonces tú quieres evitar eso. Porque tú quieres de que pongas lo que pongas en el eh, en las condiciones en que quieras hacer trabajar, quieres que ese sistema no se dañe, ¿no? Entonces, tú vas a colocar un manómetro, mira, un manómetro. ¿Qué es un manómetro? Es una herramienta que te sirve para ver cuánto de presión tiene, ¿no? Ahí tienes un manómetro. ¿Ya? A la vez vas a poner una válvula de alivio pilotada. Mira, una válvula de alivio pilotada. ¿Ya? Ahí tenemos la válvula de alivio pilotada, ¿no? Esa válvula de alivio pilotada, vamos a ver cómo trabaja. ¿Ya? Vamos a ver cómo trabaja.
Mira, el aceite viene y no solamente alimenta el motor hidráulico, sino también alimenta ¿a quién? Alimenta la válvula de alivio pilotada. ¿Ya? ¿Y qué ocurre en esta válvula de alivio pilotada? Mira, viene el aceite por acá. Mira, viene por acá, trata de empujar y no puede. ¿Por qué? Porque está el resorte, que lo está cerrando. Entonces, más fácil para el agua es pasar por acá. Pasa por una restricción, ¿no? Y quiere pasar a la izquierda y se encuentra cerrado. Mira, se encuentra cerrado. Después quiere pasar por la derecha, se encuentra cerrado. Y quiere pasar por abajo y se encuentra cerrado, ¿no? Y entonces se empieza a incrementar la presión en el sistema. Se incrementa la presión y esa presión lo utiliza ¿para qué? ¿Para qué lo utiliza? Dígame. ¿Para qué lo utiliza esa presión? Para que la bomba, el motor hidráulico empiece a trabajar, ¿no? Correcto, Quispe. Para que el motor hidráulico empiece a trabajar, ¿no? Para eso utiliza la presión, ¿no? Y es alta, mira, la presión está subiendo, perdón, la presión está generando una fuerza hacia arriba, pero así como genera una fuerza hacia arriba, ya, así como genera una fuerza hacia arriba, ya, esa misma presión genera una fuerza hacia abajo, ¿no? Mira, esa misma presión se está viendo por acá y genera una fuerza hacia abajo. Sobre la misma área, mira, sobre la misma área. Profesor, ¿y por qué no lo vence? ¿Por qué no lo vence? Porque hay un componente adicional que ayuda a que no lo venza, ¿no? ¿Quién es? ¿Quién es? El resorte. Entonces, mira, así como nos dice Carpio, entonces el resorte, entonces va a ser imposible que muevas a ese componente, no lo vas a mover. ¿Por qué? Porque las fuerzas, la presión que genera que quiere generar un desplazamiento hacia arriba a ese componente amarillo, es la misma presión que quiere generar un movimiento hacia abajo. Es la misma presión. Entonces va a ser, es difícil que lo mueva, ¿no? Es difícil que lo mueva, ¿no? Pero arriba tiene la ayuda de un resorte. Y si tiene la ayuda de un resorte va a ser imposible que lo mueva. ¿Correcto? Ya, entonces como no es posible que lo mueva, entonces esa presión se va a incrementar y va a trabajar en el motor hidráulico, ¿no? Y acá, mira, acá también lo quiere mover y no va a poder. No va a poder. Ya, pero a medida que va aumentando la presión, ¿por qué? Porque puedes tener una alta resistencia en el motor hidráulico, va a mover, mira, se va a incrementar la presión, se incrementa la presión y mueves ¿a quién? Vas a terminar moviendo ¿a quién? A una valvulita que está en la parte superior. ¿Ya? Ese spool apenas se mueve un poquito, mira, apenas se mueve un poquito, apenas lo vence, mira, un poquito de aceite, solamente un poquito de aceite va a pasar por acá, al tanque. ¿Ya? Mira, cuando se mueve el aceite ya pasa, pasa algo bien interesante en este sistema. Pero, ojo, faltó aclarar otra cosa antes, ¿no? Mira, acá en esta parte inferior hemos dicho de que la presión es igual a la parte superior, ¿no? ¿Por qué? Porque está conectado, ¿no? ¿Qué principio te dice de que la presión superior es igual a la presión inferior? ¿Qué principio es? ¿Te acuerdas? Arquímedes, no, no es Arquímedes. Pascal, ¿qué te dice Pascal? Claro, Pascal, ¿qué te dice Pascal?
Pascal te dice de que no importa mira, no importa la forma del recipiente que los contenga. No importa la forma de recipiente que los contenga. Ya, siempre, no importa la forma de recipiente que lo contenga. Cuando esto es cerrado, entonces la presión en todos los puntos es la misma. Ya, la presión en todos los puntos es la misma. Y eso está ocurriendo acá, mira. Tiene la presión y todo el aceite, mira, está viajando. Es como si estuviese cerrado acá. Ya, está cerrado. Ah, entonces la presión de abajo es igual a la presión de arriba. Profesor, pero está pasando por una restricción, no importa. La cosa que ese aceite no está en movimiento. Ese aceite está detenido, ¿no? Eso es un aceite, que no se está moviendo, no es un aceite dinámico. ¿Ya? Eso es hidrostática, ¿ya? Eso es hidrostática. Ya, aceite que no se mueve, no se está moviendo. Ya, entonces, cuando el aceite no se mueve, entonces la presión en todos los puntos es la misma. Ah, ya. Pero ¿qué pasa si se incrementa la presión? Acá aumenta, pero así como acá aumenta, también aumenta acá, en la parte superior, ¿no? Y no lo mueve. Pero cuando aumenta tanto, ahí nos quedamos como, cuando aumenta tanto, entonces mira, esta presión va a vencer a este resorte. Entonces mira, un poquito de aceite se va a desplazar desde la parte roja a la parte azul. Un poquito de aceite. Apenas se mueve un poquito de aceite, mira, apenas se mueve un poquito de aceite, esto ya no es un aceite en reposo. Ahora es un aceite dinámico, un aceite en movimiento. Un aceite en movimiento. Como el aceite está en movimiento, ahora esta restricción sí tiene su trabajo, que reduce la presión. Como el aceite se está moviendo, entonces para pasar de este punto A, para pasar del punto A al punto B, ya, para pasar del punto A al punto B, entonces va a pasar por una restricción y va a haber una diferencia de presión. Pregunta, ¿dónde hay mayor presión? ¿En A o en B? ¿Dónde hay mayor presión? ¿En A o en B? En A. Nada, profesor. Correcto, hay mayor presión en A. Si hay mayor presión en A y hay menor presión en B, ¿se puede mover ese componente amarillo que estoy señalando? Pregunta otra vez. Si hay mayor presión en A que en B, ¿se puede mover este componente amarillo que estoy señalando? Se puede Sí, mover. profe. ¿No? ¿Por Sí, qué? profe. Porque ahora está generando más fuerza en la parte inferior que en la parte superior. Y este resorte tiene poca tensión, no tiene mucha tensión. ¿Ya? El que sí tiene alta tensión es este resorte de acá. Ya, entonces, como se mueve, como se desplaza ese componente, entonces el aceite desde la parte roja, ahora ¿hacia dónde va a fluir? A la parte azul, ¿no? Entonces el aceite va a fluir por acá. ¿Ya? Apenas baje la presión en el sistema conectado entre bomba y motor, entonces de nuevo se cierra ese componente, de nuevo se cierra, y si se cierra, de nuevo es un sistema hidrostático, ya no es un sistema hidrodinámico.
¿no? Y si ahora es un sistema hidrostático, entonces va a ser imposible de que el aceite pase de la parte roja a la parte azul. Ya no va a pasar. Listo, entonces eso de ahí es una válvula de alivio pilotada. Ya saben cómo trabaja, ¿no? ¿O tenemos preguntas ahí? ¿Tenemos preguntas? Ya, listo, Carpio. Perfecto. Entonces, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ya, y acá tenemos señalada algunas particularidades de esta válvula de alivio pilotada, ¿no? Reacciona a menores fluctuaciones, ¿no? Entonces es más sensible, ¿no? Elimina ruidos, ya no vas a escuchar ruidos, ¿no? Son más precisos y además manejan mayor cantidad de flujo, ¿no? Manejan mayor cantidad de flujo. ¿Qué significa eso? De que ellos pueden descargar más aceite del sistema, ¿no? Y con precisión, ¿no? Eso es en la válvula de alivio pilotada, ¿no? Pero la válvula de alivio simple también tiene sus ventajas. Por ejemplo, la válvula de alivio simple reacciona mucho más rápido, es más veloz para reaccionar ante un pico de presión. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces todo lo que hemos explicado, bueno, ya está acá. Mira, por ejemplo, esto que hemos explicado, este funcionamiento está en el lado derecho, pero con simbología ISO. O sea, con simbología ISO. Ya, es exactamente lo mismo que hemos explicado. ¿No? ¿Preguntas acá? ¿Preguntas, muchachos? Esto es otro tipo de válvula pilotada. Es otro tipo de válvula pilotada. Pero mira, la estructura interna es diferente. Es diferente. Pero el funcionamiento es exactamente el mismo. Mira, el aceite viene por acá, pasa entre resorte y se va a medirse con quién, con la válvula piloto. Cuando se mide con la válvula piloto y le gana, entonces recién se mueve el fluido y tú vas a tener un cambio de presión del punto A ver, vas a observar un cambio de presión del punto A al punto B, ¿no? Donde tú vas a decir de que el punto A tiene mayor presión que el punto B. Y si tiene mayor presión que el punto B, entonces simplemente lo va a desplazar hacia arriba, ¿no? Pero eso ocurre solamente si es que vences a quién. Solamente si es que vences a quién. A la válvula piloto, ¿no? Pero si no vences a la válvula piloto, entonces hablas de un sistema hidrostático, ¿no? Donde en el sistema hidrostático la presión va a ser la misma, ¿no? La que sube que la que baja, ¿no? Entonces no lo mueves, ¿no? Exactamente el mismo principio. Exactamente el mismo principio. Solamente que la estructura es diferente. Bueno, y ahí hay una explicación de todo lo que hemos hablado, ¿no? De todo lo que hemos hablado. Mira, ya lo está venciendo, está pasando el aceite y como pasó, recién se mueve mira, toda la H, ¿no? Toda esa estructura, toda esa estructura que estoy señalando ahí. Pero ¿por qué se abre? Solamente porque fue vencido ¿quién? La válvula piloto. Solamente por eso, ¿no? Y si no vences a la válvula piloto, entonces va a ser imposible que muevas, ¿no? Listo, y esta es la válvula de alivio pilotada, ¿no? La presión máxima del sistema, ¿no? Y el límite inferior de potencia, ¿no? Entonces, ese límite, mira, lo controla mejor, ¿no? Más horizontal. Ya, muy bien. Muy bien, muchachos. A ver,
tenemos una tareita, tenemos una tarea, ya, tenemos una tarea. ¿Tenemos preguntas? Ya, a ver. A ver, ¿me escuchan, no? ¿Me escuchan? Entonces, Sí, profesor. listo, vamos a hacer una tareita, ¿ya? Ya, muy bien, muchachos. Tengo entendido que tienen clase. Ya, vayan a su clase y de todas maneras yo dejo el pizarrón 5 minutos más y lo cierro. ¿Ya? Listo. Nos vemos la siguiente clase, muchachos. Hasta luego.